Desde mi punto de vista, la guerra del Líbano es una historia muy difícil y compleja. Como ve, ahora estamos en paz, no ocurre nada en las calles, no hay bombardeos. Las tiendas están abiertas, pero esto es solo una ilusión. Como estamos habituados a la guerra, ya no sabemos diferenciar las etapas de paz y las de guerra. No hay paz en el Líbano. Siento tristeza al decir esto, pero es la realidad. Esta guerra va a continuar mucho tiempo y deseo que no dure 100 años. Podríamos decir que el conflicto libanés es algo muy complicado y resolverlo así, en unas líneas. Separarnos del otro por ser difícil, poco comprensible. Pero no creemos ni queremos que la gente del Líbano sea difícil de comprender. No nos hemos sentido así durante nuestra estancia allí. Y en agradecimiento a la fuerza y la calidad de la gente que nos encontramos, tenemos que hacer fácil lo difícil. Tenemos que acceder a su complejidad, sin rechazarla por complicada, ni simplificarla hasta desvirtuarla. Y estamos tan empeñados en acceder a su complejidad, porque creemos que es también la nuestra. Quizá haya muchas facciones, líderes, comunidades, pero los intereses, los miedos, las frustraciones e incluso los excesos macabros de las personas que vivían en esta tierra allá por el 75 no nos son tan ajenos. Así que, aunque solo sea como acto de resistencia a todos los malentendidos que el mundo arrastra sobre el otro, vamos a intentar acercarnos al Líbano entre 1975 y 1990, no para comprender y cerrar lo que sucedió, sino para experimentar que no somos tan distintos. Qu'il est important de pouvoir répondre à de simples questions. C'est pour cela que je vous demande, qu'est-ce le Liban? Et non, je ne veux pas de réponse scolaire. C'est un pays montagneux, connu pour ses cèdres, limité à l'est par la mer Méditerranée, au nord par la Syrie, et au sud... Oui, le petit là-bas. Dependiendo de tu sesgo ideológico, puedes pensar que el Líbano es un país desarrollado, democrático e inclusivo para los estándares de Oriente Medio que está amenazado por unos musulmanes integristas. O por otro lado, puedes pensar que el Líbano es un estado árabe más, una mera provincia robada a Siria por el régimen colonial. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta, pero inevitablemente alguna de ellas es la primera simplificación cuando intentas racionalizar Líbano. Después, lo primero que aprendes es que es un crisol de minorías, de comunidades con distintos intereses y miedos, de comunidades que ya llevaban tiempo huyendo y siendo perseguidas en muchos casos, y que ese carácter de refugio no lo pasaron por alto los últimos grandes expulsados del momento, los palestinos. Después, aprendes que es un país tremendamente desigual y también un estado mínimo en lo referente a la atención social, y si la ayuda social la proveen las comunidades, es lógico que se desarrolle un sistema clientelar que les hace fácil a los señores de la guerra reclutar carne de cañón en el momento necesario. Si el Estado es mínimo también en lo militar, si no te puede proteger, es fácil entender que cuando comiencen las hostilidades te mudes con tu familia a la zona que controle tu milicia y la apoyes con lo que puedas, con tu dinero, con tus hijos. Después, si abres el foco y ves la región que está marcada por el conflicto árabe-israelí, entiendes que si tú vives tranquilo y en casa de tu vecino las cosas se tuercen, intentarás tranquilizarlas, pero que si en tu casa las cosas no están bien, lo mismo, te sumas a la disputa a ver si mejoras en algo tu situación. Si todavía abres más el foco y ves el contexto mundial de Guerra Fría, entenderás que americanos y soviéticos, como todo orden binario, estaban inmersos en una lógica de suma cero. Si el otro gana algo de influencia, yo la estoy perdiendo. Y que no dejaron, por ello, simplemente suceder la guerra en el Líbano, sino que la alimentaron. Es fácil entender que con las recargas de arsenal de las potencias el conflicto pueda durar 15 años, y ves los errores, como siempre por simplificación, que las grandes potencias cometen de nuevo por solo mirarse ellas cuando pretenden mirar al otro. Las guerrillas cristianas no eran solo marionetas occidentales como la URSS se creía, sino que también representaban los intereses, más o menos legítimos, los miedos, las frustraciones y también las mezquindades de una parte de la población libanesa. Y al revés, la OLP y sus aliados libaneses no eran meros títeres de Moscú como se pensaba desde Washington, sino que también, por su parte, representaban exactamente lo mismo. Y supongo que entenderás que si eres libanés y no has podido huir, estarás haciendo la guerra o no, intentando sobrevivir, como sea, durante estos 15 años. Incluso, como ya hemos visto, habrá quien tenga hijos, habrá quien haga teatro.
Y esto es algo que no será la última vez que sentiremos en Oriente Medio. Al principio, hay una especie de rechazo infantil a esta estructura. Te niegas a creer, por aquello de los amigos de mis amigos son al menos más mis amigos que mis enemigos, que esa gente pueda tratarse mal entre sí. Pero acabas por rendirte a tu privilegio de visitante, simpático, ligero, no manchado de sangre, se supone. Y te rindes a ese privilegio porque estás deseando encontrarte con el otro, y el otro también contigo. Y ante esa reciprocidad nada puede parecer malintencionado. Así que, en Líbano tienes que aceptar la bienvenida, aunque intuyas que entre ellos se la podrían negar. Lo único que podemos hacer es este capítulo, dedicarle tiempo, atención y cariño como nuestra respuesta a su conmovedora y, sobre todo, profundamente humana resistencia. ...13 de abril de 1975, Ain el-Remani, suburbio cristiano de Beirut. Pronto por la mañana, delante de una iglesia donde se está celebrando el bautizo del hijo de un líder falangista. Hay un incidente entre un vehículo con guerrilleros palestinos y los milicianos falangistas que están controlando el tráfico. Quieren que cambien de ruta. Los palestinos se niegan. Los falangistas intentan convencerles por la fuerza. Hay un desencuentro y el conductor del vehículo palestino muere por un disparo accidental. 10:30 de la mañana. Hombres armados sin identificar, en coches con propaganda de una facción de la OLP, disparan a la multitud congregada en la puerta de la misma iglesia. Ya había concluido el bautizo. Muere el padre del bautizado y 3 guardas personales de Pierre Gemayel, el zaim de los falangistas y probablemente el más importante de los maronitas en este momento. De hecho, se puede pensar que con esta acción a quien se quería matar era Pierre Gemayel. Aquí, su versión de las causas de la guerra en una entrevista en el 76. En el Líbano tenemos alrededor de 400.000 a 450.000 refugiados palestinos. El Líbano les ha dado una hospitalidad que no han recibido en ninguna otra parte. Desde mi punto de vista, han abusado un poco de esta gran hospitalidad. Esto provocó que en el Líbano haya habido un gobierno oficial libanés y enfrente 3 o 4 gobiernos no libaneses y un ejército libanés oficial y al lado 4 o 5 ejércitos que no conocemos. Y lo peor ahora es que hay sobre el territorio libanés sitios fuera de todo control, que se escapan al control del gobierno libanés y de la resistencia palestina. Lo cual ha motivado que estos lugares sean unos refugios fuera de la ley, no solo para el mundo árabe, sino para el mundo entero. Todo esto ha sido la causa de este desorden. Se dice que es una guerra entre cristianos y musulmanes. Desgraciadamente ha degenerado en esto porque, como usted sabe, los elementos de subversión utilizan las armas del confesionalismo. Pero ni los cristianos ni los musulmanes quieren esta batalla estúpida. En el Líbano hemos luchado durante estos últimos 30 o 40 años para lograr un país moderno y abierto al mundo entero. Inmediatamente, los falangistas y los tigres, milicia fundada por Camille Chamoun, el que fuera presidente en los 50, se despliegan por las calles y comienzan a hacer controles. Los palestinos hacen lo mismo en sus zonas. Esa misma tarde, un autobús que transportaba palestinos a sus barrios pasó por delante de la misma iglesia. Milicias falangistas, a las órdenes de Basir Gemayel, hijo del zaim Pierre Gemayel, emboscaron el autobús y abrieron fuego. Un hijo vengaba la tentativa de asesinato de su padre, y la guerra comenzaba. Aquí, la versión sobre las causas de la guerra del otro bando libanés, el que apoyaría a los palestinos. Es Hassan Khaled, muftí de la comunidad musulmana suní. El mandato francés dio a los maronitas unos privilegios políticos y económicos en detrimento de las demás sectas religiosas musulmanas, de tal modo que el presidente de la República tiene que ser maronita y también el jefe del ejército, y los puestos claves en los ministerios. Fueron privados de estos puestos cristianos y musulmanes. Estos privilegios permanecen hasta hoy, lo que creó una oposición de musulmanes y cristianos perjudicados por los maronitas. Intentaron librarse de este profesionalismo religioso hereditario y de este racismo profesional. Esto dio lugar a los acontecimientos actuales. Es una lucha sangrienta entre los privilegiados y los perjudicados de este régimen profesional religioso que abarca a cristianos y musulmanes. Es de interés de los privilegiados mezclar el asunto religioso en esta lucha para hacer creer a la opinión pública que la gravedad de la situación se debe a motivos religiosos entre cristianos y musulmanes. Nuestro punto de vista y el de nuestros hermanos cristianos es el de una lucha entre el racismo sectario de una parte y la igualdad nacional de todos los ciudadanos sin distinción por el otro lado. Es curioso cómo Gemayel y Khaled están de acuerdo en que no es una guerra entre religiones y también que el convertirla en guerra religiosa es cosa del otro bando.
Tampoco parece que la gente en las calles pensara que era un problema religioso. Yo soy cristiana y estamos muy bien con los musulmanes de toda la vida y queremos vivir juntos. Yo soy musulmana y quiero al Líbano. No queremos sectarismos religiosos, no queremos separarnos, queremos estar contentos toda nuestra vida, que nadie nos separe. En esta primera fase de la guerra, además, hay musulmanes conservadores que se unen al frente libanés, la coalición cristiana, pro-occidental y de derechas liderada por los Gemayel, que incluían a las falanges libanesas, a las fuerzas libanesas, a la guerrilla marada de los Frangi, a los tigres de los Shamun, como este chico. Como un musulmán lucha con los cristianos, con los cataes, con los falangistas, en contra de los musulmanes. Dice que él está luchando contra de los que están luchando contra el país, que no es un asunto de religión ni nada, está luchando por su patria. Y también cristianos de izquierdas que se unen al movimiento nacional libanés, la coalición panárabe favorable a los palestinos, de suníes, drusos e izquierdistas. Esto es lo que dice uno de sus milicianos. Somos de la resistencia popular. Intentamos defender nuestra existencia. No luchamos contra los cristianos. Luchamos contra las hordas de los Kataeb, que simpatizan con Israel y con la CIA. La guerra entre nosotros y los Kataeb es una guerra entre los Kataeb y el pueblo libanés. Los Kataeb están en todas las administraciones e instituciones del Estado. Intentan sembrar la sedición religiosa. La autoridad es cómplice de los Kataeb. Los maronitas quieren un país al modo americano o francés. Temen un futuro donde sean minoría. Desde el inicio del país han visto al panarabismo como una amenaza y ahora, al menos en lo que se refiere al orden, parecían en lo cierto. Ante sus legítimas reclamaciones de orden, de un Estado con un solo ejército, se aprovechan de la OLP y del conflicto para también intentar mantener sus privilegios económicos y sociales frente al resto de la población. Los musulmanes, ante sus legítimas reclamaciones sobre representatividad política proporcional a su peso demográfico y mejoras sociales, se aprovechan de la fuerza militar de la OLP, su única forma de enfrentarse al poder maronita. ¿Y la OLP? La OLP no es un actor nacional estrictamente, es más bien regional, pero no tienen país. Ya entraremos en detalles cuando lleguemos a Israel y los territorios palestinos, pero de momento, saber que después del 73, los palestinos piensan que es más útil para ellos seguir su lucha de forma independiente que junto a los países árabes. En concreto, Arafat, el líder de la OLP, tiene muy malas relaciones con al-Assad, el líder sirio, que no consigue manejarlo del todo. La OLP, ante sus legítimas reclamaciones de tierra para su pueblo, se aprovecha de que el Líbano es un estado débil donde pueden tener autonomía y de las demandas sociales de los musulmanes libaneses para ganar influencia política. Rápidamente, Beirut estaba dividido en dos y en continuo enfrentamiento. Fuera de la ciudad, se sucedieron masacres de civiles en ambos bandos. Eran víctimas fáciles y ayudaban a que las poblaciones cercanas huyeran y así poder controlar, cada bando, una parte del territorio. La gente sale de sus pueblos hacia las zonas que controla su milicia y se va haciendo cada vez más difícil que un cristiano se aliste del lado del MNL o que un musulmán se aliste con el FL. Si al principio no era una guerra entre bandos religiosos, rápidamente se convierte en una. En poco tiempo parece que el MNL lleva clara ventaja y eso hace saltar las alarmas en toda la región y la guerra libanesa deja de ser solo libanesa. Pues parecía que rápidamente el MNL se iba a imponer al FL, pero esto no era una opción asumible para sus vecinos, ni Siria ni Israel. Siria sabe, por todos los conflictos árabe-israelíes que ya os contaremos, que es militarmente inferior a su enemigo Israel, así que necesita un espacio de confrontación indirecta, y Líbano parece un buen lugar para instaurar un gobierno dependiente. Así, su objetivo principal es que ninguno de los dos bandos gane claramente la guerra, para desde Damasco influir en cualquier solución posible para Líbano. Si ganasen los cristianos, Líbano sería un satélite de Israel. Ya se sabe en estos momentos que la familia Gemayel mantiene contactos con el gobierno de Tel Aviv, lo que sería muy malo para Siria. Pero si ganase el MNL, la OLP sería independiente de Damasco, porque Arafat no quería dejarse apadrinar por al-Assad. Y en el improbable caso de que la OLP firmase un acuerdo de paz con Israel, Siria perdería un aliado en el grupo de presión para que Israel le devolviese los territorios que ocupó a Siria en el 67, los Altos del Golán. Además, la situación interna en Siria era inestable y recuperar los Altos del Golán mantendría a al-Assad en el poder, y podría también en Líbano atacar algunas células menores de sus enemigos, islamistas suníes y los anti-Ba'ath, hermanos musulmanes. Así, como lo que quería es que ningún bando ganase, Siria intervino ya en el 76 del lado del FL para impedir su derrota y después arbitrar el equilibrio.
Poco antes de su intervención militar, Siria ya había conseguido poner en el poder a un presidente aliado, el maronita, claro, Elias Sarkis. Después entró para sustentar militarmente a Sarkis y consiguió que los países árabes legitimaran su presencia militar como fuerza pacificadora y hubo un alto el fuego en más o menos este equilibrio territorial. De nuevo, podría haber acabado la guerra, esta vez con hegemonía siria y no con hegemonía del MNL, pero nos falta el otro vecino. Israel está, desde su creación, en conflicto con sus vecinos árabes, con los palestinos, que son los que vivían allí, pero también con el resto. Lo que quiere evitar a toda costa es que se unan todos, quiere romper su aislamiento en la zona, sumar fronteras seguras, como en secreto intenta hacer ya con Egipto, con la mediación del presidente americano Carter. Quiere conservar los territorios conquistados en el 67 y no quiere que la OLP forme parte del gobierno libanés resultante. Por todo esto, un Líbano aliado sería una gran oportunidad. Y puede que el Líbano que se dibujaba pro-sirio estuviese aliado con el FL, pero Israel no se fiaba de que los sirios no volvieran a utilizar a los palestinos para presionar la frontera norte de Israel una vez restablecido el orden, sobre todo estando ahí la cuestión del Golán. Así que van estableciendo contactos con las facciones maronitas antisirias que se oponen al presidente Sarkis, pro-sirio. Claramente, estos son los Gemayel. Tras un ataque palestino al norte de Israel que se conoció como el ataque a la carretera costera, Israel entra en el sur del Líbano en el 78, en lo que fue la Operación Litani. El presidente americano Carter teme por la estabilidad del acuerdo de paz con Egipto, así que rápidamente la ONU pide la retirada de Israel y manda una primera fuerza de pacificación para el sur del Líbano, que funcionará como un tapón para los ataques palestinos al norte de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes se van, pero dejan un ejército títere como segunda barrera frente a los ataques palestinos, el ejército libanés del sur. Este ejército está patrocinado por Israel, comandado por cristianos y formado por soldados chiíes, que recordemos eran los más pobres, todavía no tenían milicia propia fuerte y se enrolan en el ejército del sur por el sueldo de miliciano. Después de la intervención israelí, el equilibrio de poder en territorios está más o menos así. Y Siria e Israel, los grandes enemigos, se encuentran por un momento y solo teóricamente como aliados del mismo bando, los cristianos. Mientras tanto, en el norte, Basir Gemayel va unificando por la fuerza a las milicias cristianas bajo su mando con acciones propias de banda mafiosa. La familia Franje, con el feudo en Esgorta y jefes de la guerrilla Marada, criticaba los contactos entre Israel y los Gemayel con una postura más pro-siria. En el 78, falangistas liderados por Elia Joveika y Samir Yahya atacan y matan a Tony Frangi y parte de su familia y hombres cercanos. Los Frangi, la guerrilla Marada y la gente de Esgorta se quedarán ya hasta el final del conflicto del lado sirio. La familia Shamoun y su guerrilla, los Tigres, se divide entre quienes son absorbidos por la falange de Basir Gemayel y los que son destruidos también por él. En el 80, Basir Gemayel ha unificado el norte cristiano. Sin duda es el hombre fuerte que Israel quiere poner en la presidencia del país. Entretanto, los asesinatos mafiosos también golpean al otro bando. En el 77 es asesinado Kamal Jumblat, Zaim Druso. Se sospecha que por agentes sirios, pero no hay pruebas. En el 78, Musa al-Sadar, líder espiritual de la comunidad chií y fundador del movimiento y milicia Amal, desaparece en un viaje a Libia. Walid Jumblat, el hijo de Kamal Jumblat, hereda el liderazgo del PSP druso, y Nabih Berri se hace con el liderazgo de Amal, ambos con posiciones de izquierdas. Y aquí vamos a detenernos un momento para ubicar a la comunidad chií. Tradicionalmente son los más pobres, no participaron del enriquecimiento general en los 60 y son mayoría en el sur y en el Valle de la Beca. Aunque simpatizaban con los refugiados palestinos al principio, pronto aparecen las fricciones, fundamentalmente por dos causas. Los palestinos son una sociedad bastante laica, de mayoría suní pero también cristianos, y los chiíes libaneses eran una sociedad mucho más tradicional. Además, los refugiados palestinos, sin acceso a la ciudadanía libanesa, competían con los chiíes al ofrecerse como mano de obra más barata todavía por estar más desesperados si cabe. Un conflicto de miseria contra miseria, una vez más, el último contra el penúltimo. Los chiíes eran tan pobres que en principio no tenían milicias fuertes que defendieran sus intereses e incluso se enrolaban en el ejército del sur pro-israelí por el sueldo de miliciano. Sin embargo, la cosa estaba por cambiar, para ellos, radicalmente. En el 79, un nuevo actor internacional muy importante entra en escena. En Irán, tras continuas injerencias coloniales que os explicarán cuando estéis en Jordania, triunfa la revolución. Una revolución no solo islámica y antioccidente, sino también chií. Además, las incursiones israelíes en el sur del Líbano van creando hasta 300.000 refugiados internos chiíes, entre los que cunde la llamada a las armas de Amal. الأخ المجاهد نبيه بري هو ابن الإمام الصدر وهو الذي تسلم الراية من بعده
El hermano combatiente Nabih Berri es hijo espiritual del imán Musa Sadr, su heredero. Nabih Berri es nuestro líder, porque defiende a los oprimidos. Para nosotros es como si fuera nuestro hermano mayor. Lo que él ordena, lo hacemos. Él lleva la bandera de todos los libaneses oprimidos. Israel, mientras tanto, viendo que su aliado Basir Gemayel tiene una buena posición de poder en el norte, decide que es el momento de jugar sus cartas. Llegar hasta Beirut, ocupando todo el sur dominado por el MNL, acabar con la OLP y poner en el poder a Basir Gemayel para forzar la retirada siria. El nuevo Líbano firmaría la paz con Israel, como ya había hecho Egipto, y la OLP, si acaso, podría volver a Jordania y, como mucho, desestabilizarla de nuevo y formar un estado palestino, pero al este del río Jordán, que podría ayudar a que Israel ocupase definitivamente los territorios palestinos del oeste del río, de Cisjordania. Otra razón importante que empujaba a Israel a cambiar el equilibrio de poder por la fuerza era que no quería respetar lo que se había firmado en Camp David en los acuerdos de paz con Egipto, dar autonomía a los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, porque eso podría llevar a un Estado palestino y sería el final de la colonización que Israel ya estaba llevando a cabo de estos territorios. Así es la Realpolitik. Ese acuerdo se firmó en un escenario concreto de equilibrio de fuerzas. Si se modificaba el escenario, se podría modificar el acuerdo. Y así, en el 82, con el apoyo de los cristianos y la inacción de las tropas de la ONU, que se quedan en la retaguardia israelí con funciones humanitarias en todo caso, aquí los veis comprando souvenirs en los mercados de Tiro un poco más tarde, en el 86, Israel decide cambiar el equilibrio de fuerzas y lanza la operación Paz para Galilea. Avanza, destruyen al MNL y llega a rodear a 16.000 milicianos de la OLP en Beirut Oeste. Acorralados, Arafat y la OLP se rinden a cambio de que fuerzas internacionales, lideradas por los americanos, lleguen para asegurarles el respeto al acuerdo de rendición, con 2 puntos: un pasaje seguro para los milicianos fuera del país, hacia Túnez, y la protección de la población civil palestina que se quedaba en Líbano. La fuerza multinacional llegó a Líbano. Los milicianos de la OLP abandonan el país el 21 de agosto y el 23, 2 días después, es elegido presidente Basir Gemayel. De nuevo, un momento en el que la guerra libanesa podría haber terminado, en este caso, bajo hegemonía israelí y en alianza con la falange de los Gemayel. Sin embargo, esta solución era inaceptable para gran parte de los actores, y el 14 de septiembre, Basir Gemayel es asesinado por un afiliado a un partido prosirio en Beirut, en la sede del partido falangista. El 16 de septiembre, el ejército israelí, comandado por Ariel Sharon, rodeó los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila y durante 2 días, milicianos falangistas, liderados por el hijo Beika, estuvieron masacrando a la población de estos campos, ancianos, mujeres y niños, muchos de ellos manualmente, ahorrando munición.